Bueno, muy buena noche nuevamente para todas las personas que se están uniendo en este encuentro del día de hoy. Bienvenidos. Después del percance del día de ayer, por aquí nos encontramos en esta noche de día martes. Si quieren por el chat, aunque he visto que ya muchas personas han saludado, nos dejan un mensaje de dónde nos están saludando, de dónde nos están viendo y vamos a dar entonces inicio. Recordemos un poco. El día de ayer estábamos haciendo un preámbulo con relación a lo que significa la psicomotricidad en su generalidad antes de iniciar con cada uno de los temas de los módulos. Entonces voy a terminar con la presentación que tenía el día de ayer para no dejar coartado el proceso que veníamos desarrollando y damos inicio al módulo número uno. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, me la van dejando por allí por el chat y más tardecito, en la medida de las posibilidades, abrimos el micrófono. ¿Listo? Recuerden que es muy importante la interacción de ustedes, la participación activa. Por allí veo muchas cámaras abiertas. Eso me parece súper chévere. Nos estamos reconociendo en este escenario. Así que nuevamente, bienvenidos a todos. Bien, recordemos entonces que el día de ayer estábamos por aquí. Estábamos hablando de que la psicomotricidad tuvo sus inicios en las primeras civilizaciones existentes. Estas civilizaciones inicialmente trabajaron todo lo que fue la movilidad del cuerpo a partir de una necesidad de supervivencia. No era como tal un deporte, era una preparación para la guerra, pero a través de esa preparación fueron estipulando, perdón, varios parámetros, ¿cierto? Para las personas que iban a pertenecer a este tipo de procesos. En su gran mayoría, o me atrevería a decir que en su mayoría, las personas que se preparaban para la guerra eran hombres, hombres que tuvieran las características para poder estar preparados para los distintos enfrentamientos que tenían las diferentes civilizaciones. Hombres que no cumplieran con las características, de hecho, se daba desde el momento del nacimiento, si había alguna ausencia de miembros, si tenía alguna malformidad, algún desarrollo diferente al que en ese tiempo llamaban normal, eran sacrificados esos bebés y no permitían que esos bebés se desarrollaran de manera longitudinal en ese momento histórico. Entonces, los hombres que se preparaban para la guerra debían de hacer una preparación específica desde todo el componente físico. Y a partir de estos elementos de preparación que tenían esas primeras civilizaciones, pues se fueron creando como tal una preparación del cuerpo, ¿sí? Y se empieza a instaurar a partir de diferentes actividades lo que se llama la preparación física o la preparación corporal y poco a poco fueron ahondando. De hecho, nosotros en el mundo tenemos algo que se llama los Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos no nacen de estas civilizaciones actuales, sino que vienen de las civilizaciones antiguas, ¿sí? Que era la manera en que ellos utilizaban para poder interactuar entre las diferentes culturas. Entonces proponían algunos juegos que son los que de hecho se instauran en este momento, obviamente con algunos cambios, algunos ajustes históricos y con algunas posibilidades de mejora. Y sobre eso es que se trabaja al día de hoy en lo que nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos, pero tuvieron su nacimiento en las primeras civilizaciones. Entonces, entendiendo todo esto, se empieza a dar una concepción de lo que significa trabajar con la mente y el cuerpo. Entonces, empiezan a ver algunas apariciones de diferentes autores que empiezan a entender una relación existente entre cuerpo y mente. Uno de ellos es fue René Descartes, que alrededor del siglo XVII empieza a tener una idea del cuerpo, su funcionalidad, sus posibilidades. Ejemplo, miembros superiores tienen una funcionalidad diferente que miembros inferiores. El tronco cumplía una función diferente.
Y a partir de, digamos, sus estudios desde lo filosófico, lo psicológico, empieza a dar una idea del cuerpo. El cuerpo humano, ¿para qué sirve? El cuerpo humano, ¿cómo posibilita el movimiento en el hombre? Seguido a René, llega Sigmund Freud. Nosotros conocemos a Sigmund Freud en la historia, ¿cierto? Porque fue el padre del psicoanálisis y alrededor del siglo XIX y siglo XX demuestra la relación existente entre lo psíquico y lo corporal. Todos sus estudios basados y centrados en el psicoanálisis le permitieron a Sigmund Freud entender que había una relación entre el cuerpo, ¿sí? Y sus funciones psíquicas. Entonces, él empieza también a respaldar un poco la idea de cuerpo y mente. En este caso, no con los mismos términos, pero sí con las mismas funcionalidades. Llega en el siglo XX Ernest Dupré. ¿Qué nos dice Ernest Dupré? Dice que fue la primera persona, ¿sí?, en acuñar el término de psicomotricidad, porque antes de simplemente se hacía una relación entre las funciones mentales y las funciones corporales. Pero Dupré nos habla acerca de entender tanto la mente como el cuerpo desde un mismo significado y acuña el término psicomotricidad, que si nosotros lo dividimos en dos, entendemos que psico tiene que ver con todos los procesos mentales, intelectuales que tiene el ser humano o que desarrolla a lo largo de su evolución y de su vida, y motricidad con todas las posibilidades motoras que tiene el ser humano a lo largo de su desarrollo. En el siglo XX, ¿sí? Él acuña este término, pero específicamente dando una orientación a las personas que tenían dificultades motoras, algunos trastornos que conocemos en este momento o algunas ausencias de diferentes miembros que les permitían, perdón, que les impedían su funcionamiento natural, como lo conocíamos en ese momento. Sin embargo, en ese mismo siglo llega Wallon, ¿sí? Es un psicólogo, perdón, fue un psicólogo por el tiempo pasado, fue un psicólogo y él fue la persona que más valor le dio al término de psicomotricidad, entendiendo que el desarrollo psicomotor no solamente se centraba en algo físico y en algo intelectual, sino que en este caso Wallon da lugar a procesos afectivos y procesos emocionales que intervienen en todo el desarrollo que yo pueda desarrollar desde lo físico y desde lo mental. Existen entonces algunas corrientes de psicomotricidad, ¿sí?, que nacen a partir de todos los estudios o algunas corrientes que se dieron en su momento para acuñar el término y para poder posicionarlo. Entonces aparece inicialmente Jean Le Bouche, ¿sí?, quien nos habla de un modelo psicocinético, ¿sí? Entonces aquí habla de la relación que existe entre lo corporal y la parte mental que desarrollan las personas. Entonces, aquí él habla, de hecho, de la importancia, ¿sí?, de trabajar en los procesos educativos desde la educación física y desde ellos trabajar algunos aspectos puntuales que tienen que ver tanto con un proceso pedagógico como con un proceso psicológico, y que esto a su vez va a permear en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo integral del alumnado. Seguidamente está Pick y Bayer, que nos hablan acerca de una corriente denominada educación corporal, ¿sí? Entonces aquí defienden muchísimo lo que tiene que ver con educación y retraso mental y cómo la psicomotricidad, ¿sí?, ayudaban a mejorar las diferentes conductas que tiene o que demostraba el ser humano. Entonces, cómo a partir de unos componentes específicos lograban modificar la conducta del niño, ¿sí?, específicamente en momentos infantiles. Digamos que ellos defendían puntualmente el hecho de que una formación inicial podía dar resultados en el desarrollo posterior del hombre.
¿sí? Y tenían tres elementos puntuales para mejorar la conducta del niño a partir de actividades específicas. Uno era que la conducta motriz estaba formada por una coordinación dinámica, específicamente por las funciones óculo-manuales. Equilibrio estático y dinámico, que es el que interfiere un poco en el movimiento, la coordinación, la velocidad. La segunda actividad que estipulaban ellos era que la conducta motora estaba 100% relacionada con todo lo que tenía que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Entonces especificaban que el sistema nervioso era el encargado de generar algunos movimientos específicamente desde la lateralidad para que el niño o la niña pudiera mejorar sus procesos de movimiento. Y finalmente, como actividad número 3, hablaban de las conductas psicomotoras que tenían relación con los procesos de conciencia, memoria, espacio y tiempo. De hecho, en este momento de la historia nosotros no vemos mucho alguna corriente en específica. Vemos una mezcla de todas estas corrientes y de cómo aportan significativamente a la concepción del proceso psicomotor. Seguidamente está Lapierre y Aucouturier, ¿sí? Que nos habla de educación vivenciada. Entonces, en este caso, ellos trabajaban muchísimo todo lo que tiene que ver con la libertad de movimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, y tiene que ver mucho, por ejemplo, con las corrientes que tenemos en este momento, en donde hablan del movimiento libre, ¿sí? Entonces, ellos basaban todo su proceso psicomotor a las vivencias del niño, a la libertad, ¿sí? A las posibilidades de experimentación, de descubrimiento, de ensayo y error para poder de esta manera mejorar su proceso psicomotor. ¿Listo? Entonces, como lo referí hace un momento, psicomotricidad se divide en dos: psico, que significa toda la actividad cognitiva, y motricidad, que significa todo lo que tiene que ver con el movimiento. Según la RAE, en el 2001 define la psicomotricidad como un conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motrices y psíquicas del hombre. Nuestro autor, citado hace un momento, en el 2004, afirma, abro comillas, la psicomotricidad es una invitación a comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz, una invitación a comprender el sentido de sus conductas. Cierro comillas. ¿Qué se dice entonces de la psicomotricidad actualmente? Que es una disciplina educativa que en algunos casos es terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, las personas que trabajan propiamente desde la fisioterapia o terapias ocupacionales, entonces enfocan este proceso desde los desarrollos o procesos o continuidades terapéuticas y es reeducativa, específicamente en los campos de actividades extracurriculares, de actividades sociales, actividades comunitarias y desde una disciplina educativa, desde un contexto como tal de educación formal. La psicomotricidad permite mejorar el comportamiento del ser humano. Habla de un desarrollo armónico de la personalidad y aquí nos devolvemos un poco a los autores que nos hablaban hace un momento que decían que del comportamiento psicomotor, ¿sí? Podíamos interpretar todo el proceso del ser humano. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen habla del desarrollo armónico de la personalidad. Entonces, como la persona se muestre en sus funciones psíquicas, mentales y corporales, nos está hablando de su proceso de desarrollo de personalidad. Y finalmente, la psicomotricidad trabaja por una visión globalizadora de todo el desarrollo del ser humano. ¿Listo? En sus inicios, la psicomotricidad, como lo vimos hace un momento por Ernest Dupré, solamente tenía su enfoque a aquellos niños que tenían algunas dificultades en su desarrollo motor. Pero en la medida en que fue progresando todo lo que tiene que ver con las corrientes pedagógicas, psicológicas, entonces se evidenciaron algunos beneficios que tenía para las personas en su generalidad
trabajar por fortalecer todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotriz, especialmente desde los entornos educativos, que son los encargados de formar a todas las personas, ¿cierto? Y de prepararlas para la vida. ¿Listo? A su vez, habla de mejorar el comportamiento del ser humano, porque de esta manera nosotros posicionamos una serie de organizaciones, de planeaciones, de estrategias, de proyectos que van a mejorar cada uno de los procesos psicológicos y motores, y esto va a permitir que se dé un mejoramiento en la conducta, en el comportamiento, en la socialización y en la interacción que tienen los seres humanos. Desde el desarrollo armónico se busca que el niño consiga un desarrollo íntegro en cada una de las áreas de desarrollo y en los diferentes contextos en los cuales se encuentra inmerso. Desde la visión globalizadora se busca que se integren todas las necesidades del niño, ¿sí? Entendiendo al niño como un ser integral, no un ser dividido por etapas, ítems, componentes o características, sino de manera general. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, entonces vamos a continuar y vamos a dar inicio. Este era el pedacito que había quedado restando del día de ayer. Con el impasse que tuvimos, no pudimos concluir el encuentro. Y por aquí ya lo tenemos. ¿Listo? A ver, los leo por aquí. Todo bien, todo bien, muy bien, chicos. Listo, entonces vamos a iniciar con el módulo uno. ¿Listo? El módulo uno, recordemos que habla acerca de la fisiología de edades tempranas. No sé si ustedes recuerdan las imágenes que vimos el día de ayer. ¿Las recuerdan? Que vimos una galería de imágenes y por allí entonces recordamos como algunos procesos antes de entrar en materia por aquí. Listo, por acá nos dicen que sí. ¿Ustedes por qué creen que nosotros hablamos de desarrollo, de crecimiento? ¿Eso para qué nos sirve a nosotros antes de entrar en materia? Estábamos viendo unas imágenes ayer, si quieren las recuerdo por aquí, ya mismo se las relaciono, en donde veíamos algunas etapas del ser humano, ¿cierto? Entonces hablábamos de la infancia, espérenme, se las comparto nuevamente para refrescar un poco la memoria. ¿Listo? Por ejemplo, vimos esta imagen. Carla, ahorita Viviana nos colaborando toda esa información. Listo. Todas las preguntas que tengan desde lo administrativo, Viviana entra ahora un momento a nuestro encuentro, a eso de las 7:30 más o menos, y nos da una información valiosa. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente todas las preguntas o si ella las resuelve en el momento de la inducción, entonces omiten las preguntas, listo, pero ella ahorita que se conecte nos da la información pertinente. Bueno, por acá Tatiana nos dice, porque los estímulos, podemos realizar estímulos en cada etapa. Un usuario que se denomina Xiaomi nos dice que los tipos de cambio que tiene el ser humano desde que es engendrado, nos habla de cambios. Gise nos dice en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño o la niña y podemos identificar habilidades y competencias según la edad. Y eh,
Bueno, Miguel, vamos a dejar esa preguntita para el final. ¿Listo? Por favor, tenla ahí presente y al final la hacemos para no cambiar un poco el rumbo de lo que estamos hablando. ¿Listo? Es muy importante la pregunta que estás haciendo. Vale, ahorita entonces la resolvemos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con lo que ustedes comentaron, vamos a dar continuidad. ¿Sí? Entonces, módulo uno, fisiología de edades tempranas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hablar por crecimiento. ¿Qué entendemos nosotros? Y vamos a hacer la relación con base en la pregunta que les acabé de hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por crecimiento? Crecimiento y la imagen hace alusión a ese crecimiento. Entonces estamos viendo un bebé, ¿cierto? Un bebé que pasa por ser un bebé gateador, un bebé caminador, hasta que llega a ser un niño un poco más independiente, ¿sí? ¿Qué nos refiere entonces el crecimiento? Que son aquellos cambios específicos en la talla, ¿sí? Y en el número y el tamaño celular que tiene que ver con los procesos neuronales. Cuando se da un cambio en la talla, es decir, mi bebé pasó de ser talla 2 a talla 4, ¿sí? Mi hijo ya no es talla 6, sino talla 7. Ahí estamos hablando de un crecimiento. Cuando yo digo medía 50 centímetros, pero ahora mide 80 centímetros, ahí puedo hablar yo de crecimiento. Y ahora vamos a especificar qué es desarrollo. Digámoslo que culturalmente siempre hemos equivocado ambos conceptos. Por lo general damos la misma definición tanto a crecimiento, como lo acabamos de ver, como al desarrollo. El desarrollo es, digamos, una concepción totalmente diferente. Cuando yo hablo de desarrollo, yo ya miro al niño y me refiero al niño, ¿sí? En términos general. Niño, niña, listo para que lo tengamos allí presente. Cuando yo hablo del niño, yo no estoy hablando solamente de su desarrollo motor. Yo no estoy hablando solamente de su desarrollo intelectual. Yo no estoy hablando solo de su proceso de lenguaje. Yo estoy viendo al niño en una integralidad, ¿sí? Lo estoy viendo desde todas, absolutamente todas sus dimensiones. En algunos países lo llaman como esferas del desarrollo, en algunas habilidades y capacidades. Allí es donde yo hablo de desarrollo. Listo, entonces en este caso se da un proceso de maduración a lo largo del periodo evolutivo del ser humano. Los tejidos y las células muestran un cambio significativo y las cualidades demuestran un proceso de maduración. Vamos a ver una tabla de referencia. Quiero ser muy clara en algo, ¿sí? Tablas vamos a encontrar muchísimas porque hay un sinfín de investigaciones que nos hablan acerca de desarrollo, ¿sí? Entonces, traerlas en este escenario, pues no terminaríamos el día de hoy hablando acerca de diferentes autores que nos posicionen el desarrollo del ser humano. Les voy a compartir esta simplemente como una referencia al proceso. No quiere decir que este sea como tal eh, la tabla verídica, ¿listo? No quiere decir que sea falsa, no, simplemente es una tabla de referencia. Vamos a ver por aquí qué nos dice. Aquí los estoy leyendo. Entonces vamos a hablar acerca de desarrollo. ¿Qué pasa con el niño de los 0 a los 6 meses? Vamos a puntualizar en algunos aspectos de desarrollo, desde lo motor, cognitivo, lenguaje y social. ¿Qué se dice entonces desde el desarrollo motor? Que el bebé de los 0 a los 6 meses es un bebé, ¿sí? De los 0 a los 6 meses intenta levantar su cabecita cuando está boca abajo claramente, ¿sí? Y se prepara para el gateo de los 0 a los 6 meses. Porque, teóricamente hablándolo, entendemos que el gateo aparece alrededor de los 6 meses y se vincula aproximadamente hasta el año. Desde el proceso cognitivo, en ese mismo periodo de desarrollo, atiende a estímulos visuales y sonoros, acompañados de los diferentes elementos particulares que son específicamente para bebés. Desde el lenguaje se comunica a través del llanto, balbuceo, sonrisas y risas. Y desde lo social hablamos de que depende, ¿sí?
de sus padres, quienes son las personas que generan ese vínculo afectivo y las personas más cercanas, llámese abuelos, tíos, hermanos o niñeras en algunos casos. De los 6 a los 12 meses, ¿qué pasa desde el desarrollo motor? Se inicia el proceso del gateo, ¿sí? Alrededor de los 6 meses. Hay unos niños que no gatean alrededor de los 6 meses, sino que lo logran a los 8, a los 9. Es un proceso tardío en su desarrollo, carecen de procesos de estimulación, o están en su zona de confort y no desean hacerlo porque sus padres, digamos que cumplen como las funciones que debe cumplir el niño. Entonces el niño se limita a realizar cada una de estas funciones que tiene a partir de sus posibilidades motoras. Se pone de pie alrededor del año y da algunos pasos. Hay unos niños que lo hacen antes de, ¿sí? Normalmente entre los 10, los 11 se ponen de pie, ¿sí? Y dan algunos pasos acompañaditos o sostenidos de las paredes. ¿Listo? Hay unos niños que al año ya caminan solitos, ¿sí? Lo ideal es pasar inicialmente por el gateo. No es viable omitir el desarrollo del gateo y simplemente ponernos de pie. Van a haber algunos procesos que quedan allí como ausencias en el desarrollo motor. Desde el proceso cognitivo, toma un juguete e identifica alguno, ¿sí? Con alguna preferencia. Entonces, no sé, su peluche favorito, su muñeco favorito, su objeto favorito. Aumenta su independencia y su curiosidad. ¿Por qué? Porque ya camina y tiene algunas posibilidades de movimiento a través de la marcha. Entonces, ya va realizando muchas acciones por su propia cuenta. Desde el lenguaje dice sus primeras palabras y desde lo social muestra más interés por diferentes grupos de personas. Se interesa más, de hecho, por estar con niños o depende cuál sea el entorno en el cual se desarrolla ese niño. Entonces, si ese niño se desarrolla más en ambientes de adultos, pues se va a interesar más por estar con adultos. Por eso es un niño que se le permite la interacción, pues va a tener alguna intención de estar con los pares. De los 12 a los 24 meses, es decir, del año a los 2 años que sucede. Camina, ¿sí? Camina solito, aprende a subir diferentes escalones. Desde lo cognitivo, muestra más interés por libros y por juguetes, de acuerdo también como a las preferencias que se le muestren o que los padres pues permitan. Desde el lenguaje empieza a unir algunas palabras, ya deben de aparecer palabras, ¿sí? Alrededor del año. Hay niños que inclusive antes del año evocan algunas palabras sencillas, básicas, agua, papá, mamá o tete, ¿sí? Son las palabras con las cuales se identifican, a no ser que también existan, por ejemplo, abuelos y tengan allí como algunas abreviaturas de los nombres de los familiares. Entonces, en algunos casos, tita, tito son las palabras que empiezan a aparecer alrededor del año o inclusive entre los 10 o 11 meses. Desde lo social va perdiendo el apego con sus padres y va a tener muchísima más preferencia por grupos sociales con pares. De los 2 a los 4 años, en el desarrollo motor, aprende a montar bicicleta o patineta, ¿sí? De acuerdo, pues como a lo que exista en su entorno. Desde lo cognitivo, presta más interés por dibujos, entonces por realizar trazos, por realizar garabateo. Desde el lenguaje, se dice que ya hay una comunicación establecida, ¿sí? En algunos casos puede tener dificultades, puede tartamudear para poder pronunciar alguna palabra, pero se comunica con muchísima fluidez. Y desde lo social se dice que hay una situación marcada por desbordes emocionales. Mucho llanto, ¿sí? Porque ya empiezan a seguir algunas normas, algunos compromisos, algunas responsabilidades. Digamos que en algunos ambientes donde se desenvuelvan existe la palabra no puedes, lo hacemos más tarde, no jugamos más y claramente vienen de un proceso de maduración en donde todo se le permite y llegamos como a una etapa de un poco más de madurez y hay unas situaciones allí complejas en su desarrollo y por eso existen los desbordes emocionales. No sé si ustedes han escuchado la famosa etapa de los 5 años, que por lo general
siempre de la mano de neuropediatras y psicólogos, se dice que es casi, casi como una adolescencia infantil, porque hay unos cambios significativos en el desarrollo del niño, en la maduración, y empieza a entender el mundo desde otra perspectiva, ya no tan infantil, ¿sí? Sino que va generando algunos cambios hacia la niñez. De los 4 a los 6 años, se dice que salta, trepa, baila, ¿sí? Ya tiene unas habilidades mucho más desarrolladas. Desde lo cognitivo, mejora significativamente el dibujo. Por lo general a los niños les gusta dibujar, rayar, marcar. Se viste solo y tiene muchísima autonomía en su desarrollo. Desde el lenguaje es capaz de expresar emociones y sentimientos, lo que anteriormente se le dificultaba o le costaba, ¿sí? Y desde lo social disfruta realizar diferentes juegos en grupo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Cristian, dime, ¿deseas que te habilite el micrófono? Sí, exacto. Te voy a dar la palabra, pero igual entiendo acá perfectamente tu pregunta. Dame 2 segunditos. Cuando ustedes tengan alguna pregunta puntual que digan tiene que ver con lo que la profe está explicando en este momento, alzan la manito con la función de Zoom y yo se las doy. ¿Listo? Tienes la palabra, Cristian. Ay, perdón. Listo. Entonces, por aquí no logramos el audio de Cristian, pero tengo la pregunta acá puntualmente. Dice así. ¿Se podría decir que los factores sociales condicionan el desarrollo psicomotor? Claro que sí, sí los condicionan. Desde lo motriz, ¿sí? De hecho, lo referí hace un momento. Hay unas etapas o unas edades establecidas para cada uno de los desarrollos de los niños. Sí. Si los niños no logran un desarrollo en ese momento, se considera un desarrollo tardío. ¿Por qué? Pueden haber algunas dificultades desde el desarrollo motor, ¿sí? Desde esa parte de la salud, desde esa parte del cuerpo humano, pero también pueden haber entornos poco estimulantes, ¿sí? Entonces, padres ausentes, padres que impidan que los niños realicen su movimiento. De hecho, lo vimos ahora, movimiento libre, ¿cierto? Exploración desde sus primeros meses de desarrollo, pero hay que acompañar, hay que estimular, ¿sí? Porque si nosotros no lo hacemos, de hecho, hay una característica del ser humano en donde se especifica que somos la especie más inmadura que existe. ¿M? Entonces, digamos que la vaca tiene a su ternero, tiene todo su proceso de parto y demás, pero la vaca no le está enseñando al ternero a caminar, la vaca no le está enseñando al ternero a comer, la vaca no le está enseñando al ternero a alimentarse, ¿sí? Todo lo hacen por instinto animal. ¿M?
El ser humano hace algunas cosas, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de reflejos, hace algunas cosas por instinto, no todas las hace por instinto. Entonces allí es donde decimos es importante acompañar. Por eso los centros de estimulación, por eso clases de natación para bebés, por eso clases de equitación para bebés, clases de movimiento, spa, todo eso que se ha inventado la sociedad en este momento de la historia es necesario porque vamos a ver en cada uno de los procesos cómo el ser humano, desde esa parte intelectual, necesita ser estimulada, acompañada y potenciada. De lo contrario, las neuronas se pierden, ¿sí? Y la pérdida de neuronas impide las capacidades que tiene el ser humano. Es decir, yo puedo tener todo mi cuerpo completo, manos, pies, dedos, rodillas, todo. Pero si yo no estimulo mi cerebro no va a evocar una señal para que mi cuerpo haga algún movimiento en específico. ¿Y de dónde depende la estimulación de mi cerebro? De mi entorno, ¿sí? De la familia, de la parte social, de todo lo que compone lo que significa mi entorno. ¿Listo? Se dice por aquí. Se puede decir que un niño o niña se le dificulta interactuar, hay un apego inseguro con un adulto cuidador, claro que sí, hay diferentes tipos de apegos, este no, digamos que aquí en la psicomotricidad no enfatizamos en apegos, eso tiene que ver más como con el desarrollo emocional, pero se sitúa, Diana, claro, si hay un apego inseguro, ¿sí? Que no le permite al niño desenvolverse, claramente va a tener muchísimas dificultades de interacción. Las dificultades de interacción pues le van a permitir su movimiento, sus posibilidades motoras, entre otros aspectos. Y pasa mucho, ¿sí? Existen muchísimos apegos inseguros o apegos ambivalentes que van a dificultar como tal el desarrollo del niño. Dice por acá Miguel, ¿cómo la motricidad contribuye al desarrollo del lenguaje del niño? Lo mismo. Un niño que se mueva va a estimular todo su proceso neuronal. Un niño que no se mueva no lo va a estimular y por ende pues no va a desarrollar su lenguaje, aunque eso también tiene otro elemento adicional porque toda la parte de acá de nuestra boca tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Que realiza nuestra mandíbula y es propiamente con los procesos de alimentación y también con toda la estimulación que se ejerza en ese niño o en esa niña en esos primeros momentos de desarrollo. Tiene que ver mucho con el apego, tiene que ver muchísimo con la parte de comunicación, es decir, cómo se comunica el adulto con ese niño para que ese niño pues pueda tener una comunicación acorde con su medio. Abro paréntesis para responder esa pregunta. Ejemplo, hay adultos que hablan muy distinto en un lenguaje que solo el adulto va a entender, porque eso no tiene ninguna denominación científica, ¿sí? Cuando yo cambio mi voz para hablarle a un bebé. ¿No? Ese cambio de voces, de palabras que se inventan los adultos, va a ser el lenguaje que el niño está escuchando. ¿Y cómo aprende un niño a hablar? A partir de todo lo que escucha. ¿Listo? Em, por aquí nos dicen, el desarrollo de la psicomotricidad en los niños con condición cognitiva cumplen el mismo esquema que está desarrollando. Ay, no entendí, Yolanda. El desarrollo de la psicomotricidad en los niños con condición cognitiva. ¿A qué te refieres con condición cognitiva? Si me puedes especificar, te agradezco. Y voy por la última pregunta para continuar. ¿El ambiente socioafectivo contribuye al desarrollo motriz del niño? Sí, en un 100%. Todos los aspectos que nosotros desarrollemos desde el desarrollo integral del niño van a contribuir en todos los procesos a nivel de desarrollo integral. Ah, Yolanda, nos estás hablando de un trastorno específico o de una alteración del desarrollo. ¿Sabes? Toda esta información que tú estás precisando la manejamos en el diplomado que nos encontramos ahorita a las 8. Entonces, te voy a contestar de manera básica, pero si quieres profundizar, a las 8 que estamos con neurodiversidad, básicamente estos son como los temas de abordaje. Entonces aquí nos estás diciendo el desarrollo de la psicomotricidad en niños con autismo o TDAH cumplen el mismo esquema que se está desarrollando. No. Cuando hay una condición de base, una alteración en el desarrollo, no se da el proceso de la misma manera. Hay una evolución tardía
porque en este caso hay un desarrollo mental y hay un desarrollo cronológico. Entonces, una cosa es que el niño, digamos, cronológicamente tenga 5 años, mentalmente es un niño de 2, ¿sí? Entonces, nos tenemos que pensar siempre en la edad mental de ese niño para poder desarrollar alguna capacidad motora. Yo no puedo pensar en que un niño con TDAH, ejemplo, tiene 7 años y esa es su edad mental. No lo es, porque de acuerdo a su evolución se centra un poco en algunos casos es la mitad de la edad. Y en algunos otros casos, de acuerdo a las evoluciones, ¿sí? Neuropsicológicas que tenga, de acuerdo a los exámenes y demás, puede que exista 1, 2 o hasta 3 años de diferencia. Y pues esa diferencia es la que va a demostrar en qué momento del desarrollo se encuentra el niño y allí yo voy a poder especificar cada uno de los procesos en los cuales se encuentra vigente. ¿Listo? Vamos dejando las siguientes preguntitas por ahí y ahorita las hacemos. Les invito también a que puedan abrir el micrófono para que sea un poco más cómodo para resolver las preguntas. ¿Listo? Aunque ustedes me puedan aclarar un poco. No es lo mismo yo leerlas que cuando ustedes las realizan. Vamos entonces por aquí. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo. Tenemos desde el campo que nos compete a nosotros, ¿sí? Desde la pedagogía, desde la educación, tenemos dos factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de los niños. Uno son los factores intrínsecos, ¿listo? Tiene que ver con todo el proceso genético, es decir, la familia, la generación, algunas dificultades que se hayan generado, situaciones o condiciones de salud, problemas hereditarios, ¿cierto? Influyen claramente en el crecimiento y en el desarrollo. Si en mi familia hubo una situación de un tío, que nació con alguna malformación en su brazo derecho. Hay muchas posibilidades de que en la familia, en algún momento del desarrollo de esa familia, de evolución a lo largo del tiempo, se pueda presentar un caso de malformación en algunas extremidades porque ya hay un caso de base. ¿Listo? Y finalmente hablamos de esos cambios intrínsecos que tienen que ver con los procesos hormonales. Quiere decir que es algo que nace conmigo, ¿sí? Que es algo que yo no puedo cambiar. Los factores intrínsecos vienen conmigo desde el primer momento del nacimiento, ¿listo? Y no los puedo condicionar. Los factores intrínsecos están allí, digámoslo de una manera estática. Yo no los condiciono, ¿listo? Están allí y se dan desde la genética o desde el desarrollo hormonal. Seguidamente, entonces, hablamos por aquí de factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son los que de cierta manera yo puedo controlar, decidir estar o no estar, manejarlos o no, referenciarlos o no. Inicialmente vemos el componente nutricional, muy importante, inclusive desde lo que nosotros identificamos como la lactancia o la alimentación del bebé a partir de leche. Ay, se me va la palabra, de leche alternativa, desde los procesos psicológicos, desarrollos socioeconómicos y procesos ambientales. Entonces vamos a enfatizar en cada uno de ellos. ¿Listo? Recordemos, factores intrínsecos no tienen ningún cambio, ¿sí? Están allí y yo no los puedo modificar. Esos factores están de manera estática, ¿sí? Y yo no los puedo condicionar. Los factores extrínsecos sí los puedo condicionar, sí los puedo cambiar, sí los puedo mejorar a partir de las prácticas que yo realice en cada uno de esos procesos que se refieren. Entonces vamos a hablar y a profundizar en los factores extrínsecos. ¿Listo? Entonces hablamos inicialmente desde los procesos nutricionales, ¿sí? La nutrición viene desde los primeros momentos del desarrollo y tiene su factor decisivo inclusive desde el primer día de nacido del ser humano, en donde se hace una elección de que sea una leche materna o una leche de alimento complementario, ¿sí? Esto habría que revisarlo de manera puntual a lo largo del desarrollo del niño, ¿sí? Como la alimentación que yo le estoy generando tiene algunos aportes o no.
Condicionar entonces las cantidades, las porciones, los momentos. En este caso, por ejemplo, nosotros hablamos de que la lactancia, ¿sí? O la leche materna es uno de los factores más importantes del desarrollo del niño. Uno, desarrolla el vínculo afectivo entre madre e hijo. Dos, tiene muchísimas vitaminas, minerales que aportan al desarrollo integral del niño. Ningún otro alimento lo hace porque es un alimento natural, ¿sí? Es el único alimento que nosotros, digamos que por capacidad del cuerpo humano y de las habilidades que tiene nuestro cuerpo, va a poder generar. Las demás leches son complementos y son un alimento artificial. En ningún momento alguna leche va a reemplazar el alimento de la leche materna. Y científicamente está comprobado todos los beneficios que tiene la leche materna para proporcionar los desarrollos en los niños de manera integral. Seguidamente tendríamos que revisar todo lo que tiene que ver con el aporte de energía y nuevos tejidos. ¿Qué nos aporta energía y nuevos tejidos? Un consumo alto de frutas y verduras y un buen consumo de lo que entendemos por proteínas, lo que son grasas, azúcares, harinas. Todo esto es complementario e innecesario en porciones un poco grandes. Y vemos que, por ejemplo, el mundo nos invita a que los niños todo el tiempo estén consumiendo dulces. Los dulces tienen una tasa muy alta de azúcar, por lo tanto el azúcar se convierte en grasa. La grasa obstruye un poco todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas células y tejidos y esto llega a nuestro sistema nervioso y allí es donde se obstaculiza el desarrollo de diferentes funciones psíquicas que nosotros manejamos. Aparte de que el alto consumo de azúcar va a convertir una conducta en conducta hiperactiva. O en el caso nuestro, ¿sí? Cuando tomamos una gaseosa, un refresco, una chocolatina, nos sentimos un poco más activos porque sube nuestros niveles de hiperactividad, así no tengamos ningún diagnóstico, sube nuestros niveles y estamos más activos. ¿Listo? Entonces hay que revisar todo ese componente nutricional qué come el niño, en qué cantidades come, en qué momentos del día come. A hoy, por ejemplo, hablamos de la importancia de la lactancia materna, hablamos de la importancia de una alimentación saludable. Hay algunos métodos que aportan a la alimentación saludable. Uno de ellos es el método del BLW, no sé si lo han escuchado, que se da para poder entender las cantidades que yo debo consumir y permitir que el niño, ¿sí? Desde etapas iniciales aprenda a comer sólidos. Y aquí voy a la pregunta que hizo, creo que fue Cristian hace un momento, no recuerdo quién, que preguntaba si el desarrollo psicomotriz condiciona el lenguaje. Entonces, si nuestra mandíbula no se ejercita, si yo al niño no le doy el trozo completo, ¿sí? De lo que debe comer, ejemplo, el pedazo de pollo, una bolita de arroz, una zanahoria, ¿sí? Obviamente todo preparado en la cantidad necesaria que el niño necesita. Él no va a gesticular ni tampoco va a hacer todo este movimiento que nosotros hacemos cuando comemos y masticamos. Esta, ¿sí? Es la primera escuela del lenguaje. Entonces, si el niño desde etapas iniciales está simplemente siendo alimentado con líquidos como las cremas, las sopas, las compotas, los jugos, esto va a limitar que el niño genere todo este proceso mandibular y que su ejercicio de lenguaje simplemente no aparezca porque no lo estoy estimulando. ¿Listo? Y tampoco van a sentir la necesidad de generar un desarrollo al respecto. De hecho, con el método que les estoy referenciando, con el método del BLW, se genera una muy buena estimulación a todos los procesos del desarrollo, empezando porque el niño es muy consciente de lo que está consumiendo y lo está consumiendo en las porciones, en las cantidades, pero está viendo lo que está consumiendo. También es muy importante hablar, por ejemplo, de los colores, de los tamaños, las frutas, las verduras, las proteínas se presentan por colores y de esa manera yo puedo jugar un poco con la alimentación de los niños, ¿sí?
A partir de ese proceso extrínseco que tiene que ver con elementos nutricionales, yo voy a generar una garantía para el desarrollo psicomotriz, ¿sí? Porque al yo generar nuevos aportes de energía y nuevos tejidos a partir de una alimentación saludable, voy a permitir que el niño se movilice con mucha más facilidad, ¿sí? A hoy, de hecho, vemos muchos bebés con sobrepeso. ¿Por qué? Porque comen en cantidades, ¿sí? Y la alimentación, de cierta manera, hay un mensaje que se dice a libre demanda, pero solamente lo que tiene que ver con la alimentación inicial, con la lactancia, a libre demanda. De ahí para allá, tiene que haber una alimentación controlada en unas porciones específicas que permita cuidar de la alimentación de nuestros hijos. Si nosotros cuidamos la alimentación, inclusive no de nuestros hijos en específico, sino de nuestros estudiantes, vamos a mejorar significativamente todo lo que tiene que ver con los desarrollos aleatorios que tenga. De hecho, aquí entra muchísimo los colegios, los centros, las instituciones educativas que ofertan los programas de alimentación, llámense actividades extracurriculares, comedores, loncheras, almuerzos, como se llaman en diferentes lugares del mundo. Estos servicios se prestan a partir de un estudio nutricional y por lo general están guiados o desarrollados los menús desde un nutricionista, que es la persona que sabe la cantidad, ¿cierto?, que debe comer un niño de algunas porciones en específicas y de esta manera poder cuidar su desarrollo. Ah, Carla, alrededor de los 6 meses. Eliana, mira, lo que pasa es que el desarrollo psicomotriz tiene que ver con las funciones psíquicas y corporales y el desarrollo integral es todo, ¿sí? Es todo lo que involucra el ser humano. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre desarrollo psicomotor y psicomotricidad como disciplina? Es que lo que referí es una disciplina científica, ¿sí? No sé si a eso haces relación, porque como tal nosotros no disciplinamos a un niño desde procesos motores. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Entonces aquí hablamos ejemplo. Voy para la clase de educación física, ¿sí? Estoy hablando de un estudiante de primaria. Pero si en el descanso solamente consumí helado, gaseosa y papas de paquete, ¿sí? Estoy entendiendo que no tengo las condiciones para entrar a la clase de educación física. Puede que ese estudiante haga la clase, ¿sí? Pero no va a recibir los estímulos de la misma manera que un niño que quizás tuvo como lonchera fruta y alguna proteína, llámese un huevo cocinado, llámese algún embutido que no es tan saludable ni recomendable, pero lo tiene, ¿sí? O alguna proteína vegetal. ¿M? Y que tenga previamente su hidratación. No es la misma alimentación que se genera desde ese componente nutricional y puede que ambos estudiantes asistan a la clase, ambos desarrollen las mismas actividades, pero los resultados van a ser totalmente diferentes porque sus posibilidades cognitivas son otras y aquí quiero que presten mucha atención. De lo que yo le evoque a mi cerebro es lo que mi cerebro va a efectuar con mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, si mi cerebro tiene toda la preparación, todo el condicionamiento, pues va a poder ejercitarse. Si no lo tiene, no lo va a lograr. ¿Listo? Entonces, de una buena alimentación, ¿sí? Depende lo que mi cuerpo realice. Desde los factores socioeconómicos, profe, pero ¿qué tiene que ver la economía o los procesos sociales con el desarrollo corporal o la psicomotricidad? Tiene mucho que ver. Uno, hablamos de posicionamiento social, situaciones económicas de las familias, posibilidades de acceso a diferentes procesos, ambientes, ¿sí? Porque todo depende del ambiente en el que yo me desarrolle, me desenvuelva, ambientes estimulantes o no estimulantes, ambientes protectores o no protectores, y todo eso lo da la posición social en la que yo me encuentro. Y finalmente, ambientes adecuados que permitan un desarrollo óptimo en todas las áreas de desarrollo del ser humano. ¿Listo?
Desde los factores ambientales, chicos, aquí hay que detenernos bastante porque hay mucha tela para cortar en este caso. Miguel, bueno, me devuelvo un poco, porque sé que es un tema que llama mucho la atención. ¿A partir de qué edad se recomienda la alimentación de comida sólida? Los médicos, sí, porque esto es un campo de la medicina, médicos y neuropediatras, eh, según los estatutos de ellos, a los 6 meses. Antes, no, porque el cuerpo no está preparado para recibir un sólido. Puede que mitológicamente, antes de los 6 meses, hayan familias que le den sólidos a los hijos, con algunos mitos que existen. No sé de las culturas de ustedes, si quieren déjenlos por aquí por el chat, pero por ejemplo en mi cultura colombiana dicen que hay que curar el estómago de los niños y que los curan con frijoles y no sé qué, con la tinta de frijoles como a los 3 meses. Puede que el bebé lo reciba y claramente va a ser un sabor diferente, ¿sí? Que va a percibir a partir de esa posibilidad, ¿cierto? Del gusto, va a tener otro tipo de sensaciones muy distintas a la leche, que es lo único que va a consumir adicional del agua en esos primeros meses y le va a gustar, claramente le va a gustar, pero que eso cure, como lo llaman muchas personas, más que todo como nuestros abuelos, nuestros ancestros, que dicen que curan el estómago. No, esos alimentos no curan el estómago y por el contrario puede tener algunas repercusiones estomacales, algunas como inflamaciones, porque el organismo no está preparado para recibir una alimentación de ese tipo. Tengamos presente que, por ejemplo, nosotros hacemos una comida y la salpimentamos, la condimentamos, le ponemos proteína, harinas y demás. Y esto es algo para lo que el cuerpo no está preparado. Entonces, científicamente se ha dicho, ¿sí? Que el niño necesita alrededor de 6 meses para preparar su cuerpo para recibir una alimentación distinta. Antes de esos 6 meses, entonces solamente se utiliza la alimentación de leche. ¿Listo? Bien, entonces pasamos por aquí con, bueno, por acá nos dejan un comentario. Dice que Jorge dice, a los 6 meses los bebés empiezan a producir su ácido clorhídrico en su estómago. Antes no están preparados para digerir alimentos. Bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, desde lo ambiental, uno, factor decisivo, entorno afectivo. ¿Quién es el entorno afectivo del niño? Esos primeros núcleos en los cuales el niño se desarrolla. Inicialmente, su familia, ¿cierto? De acuerdo al tipo de familia en la que esté vinculada, sea solamente una familia monoparental, sea una familia extensa, ¿sí? De acuerdo a la familia en la cual él esté vinculada y a esas personas que hagan parte de su vínculo afectivo cercano, ¿sí? Llámese mamá, papá, hermanos o abuelos, que son como las personas más cercanas al niño. Y adicional de eso, si existen niñeras, también, ¿sí? Por lo general, los niños establecen un vínculo afectivo, es con las personas, y ojo a esto, con las personas que atienden a sus necesidades básicas. ¿Listo? Entonces, tuve hambre, me dio de comer, está satisfaciendo mis necesidades de supervivencia. Voy a tener como una situación de agradecimiento para esa persona y voy a generar un vínculo afectivo. Estoy sucio, me cambiaron el pañal, quiero que me carguen, me toman en brazos, ¿cierto? Entonces, ese vínculo afectivo se da a partir de la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Seguidamente, desde ese componente ambiental, se habla de las interrelaciones. Interrelaciones que yo logre desarrollar con todas las personas en los ambientes en los cuales yo me desempeño o yo me relaciono de manera inicial. Entonces, llámese el parque, el barrio, el condominio, el edificio. Los grupos sociales que haya creado la mamá o el papá, en donde hablen un poco de crianza o se reúnan varios niños al respecto, ¿cierto? Tiene que ver con esas interrelaciones. Es un aspecto decisivo en el desarrollo. Y finalmente hablamos del ambiente externo.
que es el que nosotros no controlamos, ¿listo? Como ese entorno o ambiente externo, llámese ciudad, país, departamento, cómo está afectando o protegiendo o aportando en el desarrollo de mi hijo o hija. Seguidamente hablamos de todo lo que tiene que ver con los procesos psicológicos, entendiendo que el campo de la psicología lo que hace es realizar un estudio de la conducta humana, ¿sí? Y dentro de esa conducta, entonces, fundamentamos aquí todo lo que tiene que ver con situaciones emocionales o afectivas. Entonces, de las situaciones emocionales o afectivas que tenga un niño o una niña en sus primeros periodos de desarrollo, va a ser decisivo para su desarrollo motor, ¿sí? Hay un caso, o no es un caso, es una frase. Es una frase muy clara y es que cuando los niños están gateando, los estamos motivando para que caminen o decimos, ¿cuándo va a caminar? ¿Cuándo va a dar los primeros pasos? Y dan los primeros pasos y la familia o las personas más cercanas lo celebramos y están corriendo y todo el tiempo les estamos minimizando el movimiento. No corras, no vayas, no lo hagas, ¿sí? Entonces, esto es como relacionado a una situación emocional o afectiva que pueda tener el niño desde el desarrollo motriz. ¿M? Entonces, aprendió a recortar, pero no cortes esto, no cortes lo otro. No, 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 no. ¿Sí? La palabra que yo estoy utilizando como un condicional para alguna acción es la que limita o potencia las diferentes acciones que el niño vaya a desarrollar en sus primeros momentos de vida. Y es con lo que él va, digamos, a crecer y a desarrollarse. Seguidamente hablamos de afecciones negativas al desarrollo, algunas situaciones de base, problemas familiares, violencia intrafamiliar o algunas situaciones de dificultades, de alguna situación específica desde la salud o algo, tendrá mucho que ver con una afección negativa en su desarrollo como tal y en su generalidad. ¿Listo? Ahora vamos a entrar aquí a lo que tiene que ver con periodos de crecimiento. Yo quiero que ustedes miren muy bien la información que yo les estoy dando, ¿sí? Vamos a hablar de periodos, así se titula, periodos del crecimiento. Y hay dos periodos que nosotros conocemos en su generalidad. Uno tiene que ver con el periodo prenatal, que es intrauterino, ¿sí? Y el periodo postnatal, que es extrauterino. ¿Qué decimos desde el periodo prenatal? Que es cuando el óvulo es fecundado hasta su proceso de nacimiento. Allí hablamos de un periodo prenatal. Y desde un periodo postnatal, ¿qué decimos? Desde el minuto que nace hasta que llega a toda su edad adulta. ¿Listo? Esos son los periodos de crecimiento. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? José. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Con relación a lo mencionado antes de los periodos, entendemos que el proceso de desarrollo de motor del niño, el desarrollo psicológico del niño, dentro de los valores estándares, alimentación, todo lo que tiene que ver con una buena nutrición, con los ambientes sociales, económicos y otros, tienen un proceso de desarrollo, en primer lugar, normales de toda familia o de todo niño. Pero cuando hablamos de psicomotricidad, entiendo que estos factores influyen en la forma de la experiencia que tienen los niños en esos ambientes o en esos factores, sea nutricional, sea social, económico, etcétera, para enriquecer primero la vivencia del niño y segundo la maduración del sistema nervioso central. Eso es lo que se tiene que entender, imagino yo, ¿no? Sí, 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 José. ¿Algo más? No, nada más, maestra. Eso era quería para ver un poco la diferenciación o la situación del proceso en sí, ¿no? Dale, muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar, ¿de acuerdo? Vámonos entonces para los periodos de crecimiento. ¿Listo? Hay algunos aspectos
que aumentamos, ¿sí? Vamos hablando en la medida en que vayamos adelantando en el proceso de este ejercicio de formación. ¿Listo? Entonces van a haber algunos aspectos que de momento no los vamos a ver, sino que dependemos pues como de cada uno de los módulos para que lo tengamos allí presente. Seguimos aquí entonces desde el periodo prenatal, que se da desde ese momento intrauterino. Entonces vamos a hablar de, en ese periodo hablamos de una condición embrionaria. ¿Habían escuchado hablar de ella por casualidad? El momento embrionario por el que pasa todas las personas, ¿sí? En este caso se identifica por la palabra feto. ¿Listo? Es un feto. Y se da desde que el óvulo es fecundado hasta la gestación. ¿Sí? Desde allí yo puedo hablar de un proceso embrionario. En este proceso se da la aparición de órganos y formación de sistemas. Es una etapa sensible del ser humano a través de ese vientre materno. Entonces, si vemos la imagen, ¿de qué estaremos hablando? ¿De crecimiento o de desarrollo? ¿Qué dicen ustedes? Si tomamos la imagen de referencia, ¿será crecimiento o será desarrollo? ¿Qué creen ustedes? Acá nos dicen que crecimiento, otros nos dicen que desarrollo. Y por aquí Yolanda y Marbelit nos dicen que ambos procesos. Muy bien, ambos porque ese feto está aumentando en talla, ¿sí? En peso, pero también está generando algunos desarrollos desde sus posibilidades. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuál es la característica puntual? Pues que hay una aparición de órganos, que se van formando unos sistemas en específico. Todo eso se da pues a partir del control que le realizan a las madres en sus procesos de gestación. Entonces hacen todo ese control para revisar el proceso, el desarrollo o algunas anomalías que puedan detectarse desde ese momento inicial y puedan ser tratadas, ya sea por esa etapa intrauterina o esperar hasta el periodo de nacimiento o en algunos casos interrumpir el embarazo si hay algunas situaciones de malformación que no le van a permitir a ese bebé o a ese feto, como se llama etimológicamente, no le van a permitir desarrollarse de manera óptima en un contexto específico. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar por aquí y encontramos la etapa fetal. ¿Cuándo se habla de la etapa fetal? Se habla desde la octava semana de gestación hasta el nacimiento. Por lo general, es como a los 2 meses, 3 meses, que es cuando ya ha pasado como toda esa etapa de como de amenaza, ¿sí? Lo que nosotros identificamos a partir de nuestros periodos sociales e históricos es que siempre que pasamos los 3 meses, ya pasamos como el periodo decisivo del embarazo, ¿sí? Es donde aquí se puede dar o una buena gestación o un mal proceso fetal, ¿sí? Y de allí, entonces ya podemos empezar a decir que hay un aumento en talla, en peso, ¿sí? Y que pueden haber algunas situaciones en donde ese feto esté expuesto a algunas enfermedades o a algunas condiciones específicas que comience a vivir la madre en todo el proceso de gestación. ¿Listo? Pasamos entonces a el periodo extrauterino, ¿sí? Que nos refiere un periodo postnatal. Entonces, el bebé ya sale, ¿sí? De el proceso intrauterino, ¿sí? Que es el proceso de gestación y nace. Ese primer momento se llama infancia, en donde reconoce al recién nacido hasta los 30 días del nacimiento. ¿Listo? Entonces, hasta los 30 días, yo puedo decir
es un bebé recién nacido. De ahí para allá ya cambia su connotación. Adicional, se convierte en un lactante a partir de esos 30 días hasta los 2 años, ¿sí? Que es como lo que recomiendan en la alimentación, lactar hasta los 2 añitos, ¿cierto? Para ayudar como a su crecimiento, desarrollo, tejidos, procesos desde los huesos y demás. Entendemos entonces la niñez como esa etapa preescolar que va desde los 2 años hasta los 6 y como esa etapa escolar que va desde los 6 años hasta la pubertad. Seguidamente aparece la adolescencia, ¿sí? La adolescencia tiene una diferencia entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres se da desde los 8 años hasta los 13 y en el caso de los hombres desde los 9 a los 14. ¿Por qué? Porque sabemos que de acuerdo a los sexos hay un desarrollo totalmente diferente desde los procesos corporales, psíquicos, sociales, hormonales y corporales. ¿Listo? Entonces, aquí en la adolescencia se marca por tener un crecimiento y desarrollo acelerado, somático y sexual. Entonces, todas las hormonas están allí en un cambio, ¿sí? Porque empiezan también a aparecer algunas partes de nuestro cuerpo, se empiezan a formar y se empieza a dar como todo ese crecimiento y desarrollo sexual. Adicional, se da todo lo que tiene que ver con la transformación física y psicológica del individuo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, hay un cambio de voz, crece la barba, nace el vello púbico, ¿cierto? Hay una serie de cambios por las que va pasando el ser humano. Y esto evoca un cambio psicológico o una transformación muy fuerte en pensamientos, ideas, gustos, actividades, procesos escolares, entre otros. Es una etapa muy, muy fuerte, ¿sí? Y que para poderla atravesar, pues se necesitan muy buenas bases desde lo que se haya cimentado en la infancia. Se reconoce entonces la adultez que va desde la adolescencia hasta los 30 años, hablamos de un adulto, la madurez que va desde los 30 hasta los 50 o aproximadamente 60 años y la vejez que va desde los 60 años en adelante. ¿Listo? Finalmente, desde todos esos procesos que estamos viendo como factores extrínsecos y factores intrínsecos, también tiene que ver la hormona del crecimiento. Esa hormona es el eje del crecimiento, ¿sí? Y está estipulada en nuestro ADN. Está compuesto por 5 genes que son los que permiten, ¿sí? Que todo nuestro sistema corporal se desarrolle de manera exitosa. ¿Listo? Hablamos de adiposidad, masa magra, crecimiento lineal, tamaño y funciones de diferentes órganos. Entonces, esa hormona de crecimiento trabaja desde el hígado, tejido adiposo, músculo esquelético, huesos y otros órganos que son los que mantienen las funciones vitales de nuestro cuerpo. Viviana, ¿estás por ahí? No sé si te doy paso en este momento antes de continuar con el Hola, tema. profe, ¿me llamas? Sí, ¿vas a dar alguna información? Bueno, muchísimas gracias. Súper rápido. El día de ayer yo les hice a ellos el tema de la inducción, pero ya que tú me estás dando este espaciecito, dos cositas. Recordarles por aquí por el chat el tema del grupo oficial y mi contacto para aquellas personas que estén interesadas en realizar su proceso. Recuerden que al realizar el aporte tienen acceso a las clases en vivo, a las clases grabadas, al material de estudio y a la certificación. Entonces, allí les comparto el grupo oficial y les comparto mi número de contacto. Me pueden escribir. Me tienen un poquito, por favor, de paciencia por el tema, pues, de que son varios mensajes, pero la idea es darle respuesta a todos. Entonces, bueno, por allí por el grupito les estoy dando la información. Me pueden preguntar acerca pues de los valores a pagar según sea cada una de las monedas de sus países y con muchísimo gusto les apoyo. Y la segunda invitación es para que nos acompañen ahora
a partir de las 8 de la noche en nuestro diplomado en neurodiversidad. Recuerden que también lo vamos a ver con la profesora Andrea. Entonces, la sala está también disponible para que ustedes se puedan quedar. Es en este mismo enlace, en esta misma sala de Zoom. Y bueno, básicamente sería eso las dos informaciones que tengo para brindarles. Los espero tanto en el grupo oficial para brindarles toda la información como en la clase de neurodiversidad para que nos acompañen y estemos juntos en este lindo proceso que estamos iniciando. Muchas gracias, profe, a ti también por estos 2 minuticos. Ya puedes continuar. Viviana, muchas gracias. Hay varias preguntitas en el chat que vale la pena como resolver en este momentico. No sé Ok. si tú nos puedas ayudar con eso. Hay estudiantes que están preguntando si tienen acceso a toda la información del curso. Sí, aquellas personas que realicen su aporte tienen acceso a las clases en vivo, a las clases grabadas. Recuerden que todas estas clases las estamos grabando y al día siguiente se envían. Y también las personas que realicen su aporte tienen acceso al certificado y tienen acceso al material de estudio. El material de estudio son documentos o información adicional que la profesora les comparte para que ustedes puedan reforzar su proceso pues, de estudio y demás. Recuerden que tenemos dos tipos de opciones para ustedes. Tenemos una opción de $17 que les permite tener su certificado en el diplomado en psicomotricidad y un certificado adicional que corresponde a un módulo. Y por otro lado tenemos la opción que corresponde a $27 que les permite tener el certificado en el diplomado en neurodiversidad, certificado en el diplomado en psicomotricidad y dos certificados adicionales que corresponden a módulos. Entonces, esas serían las diferencias entre los dos valores que tenemos actualmente. Viviana, alguien también preguntó cuál era el plazo, hasta cuándo podían hacer el pago. Yo creo que esta es como la última preguntita. Ah, ¿Cuál? muchísimas gracias, profe. Sí, ya. Bueno, el plazo está establecido que sea máximo hasta el día de mañana. Entonces, la idea y la invitación, pues como les estaba comentando, es que se puedan unir al grupo oficial o se puedan poner en contacto conmigo directamente, pues a ese número de WhatsApp. Igual yo hago parte de los administradores de los grupos en los que ustedes están para enviarles la información para que realicen su pago, ya sea que estén interesados en el proceso por $17 o por $27. Recuerden que tenemos cuentas específicas para países como Colombia, Venezuela y Panamá. Tenemos cuentas específicas para otros países como México, Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Paraguay. ¿Qué otro país tenemos? Tenemos cuentas, perdón, tenemos opción para que realicen su pago por PayPal, Epaico o Payu, que también les permite hacer su proceso de pago internacional. Entonces, la idea es que aquellas personas que estén interesadas en saber, digamos, pues el valor a pagar y demás, se puedan poner en contacto conmigo para no hacer tan extenso, pues, esta intervención y que puedan continuar, pues, lo que queda de tiempo con la profe viendo el tema. Recuerden agregarse o unirse, pues, al grupo oficial. Allí les voy a estar brindando información, les voy a estar compartiendo constantemente las diferentes opciones de pago para que lo puedan hacer. Si tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer de forma interna. Muchísimas gracias, profe, y a ustedes también por escucharme. Viviana, muchas gracias por resolver las dudas, las preguntas. Digamos que durante la clase he visto varias preguntitas al respecto, entonces pues por acá Viviana ya nos ha aclarado algunas. Espero que puedan seguir la invitación que ella les realiza, que es ingresar al grupo de WhatsApp, que es la información que está enviando y compartiendo por aquí, para que ustedes puedan tener toda la información de primera mano, las invitaciones puntuales de cada uno de los días, hacen como el recordatorio de listo, nos vemos hoy en el encuentro y demás. Recordemos que ahorita mismo todo lo que tiene que ver con esa mediación tecnológica nos sirve muchísimo para estar en contacto continuo. Entonces, aprovechar los enlaces que Viviana nos está compartiendo para poder realizar los diferentes ingresos. ¿Listo? Vamos a continuar. Gabriel, tú nos haces una pregunta. Bueno, disculpen si de pronto no puedo atender a todas las preguntas porque son bastantes. Listo, por eso si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, me alza la manito, porque a veces cuando estoy
guiándoles un tema, pues me puedo derivar a otro, ¿sí? Entonces, si hacen la participación y alzan la manito, puedo ser un poquito más puntual porque están ustedes allí. Pero si me lo dejan como mensajito, me llegan muchos al tiempo, ¿listo? Entonces, Gabriel nos dice que cuál es la diferencia entre motricidad fina y motricidad gruesa. Es un tema que se ve alrededor del módulo 4, pero te lo voy a resolver en este momento, ¿listo? Algo general para no enfatizar en ningún aspecto puntual. La motricidad fina tiene que ver con aquellos movimientos más precisos y una coordinación específica desde lo óculo-manual, ¿sí? El dominio de las extremidades superiores. Y la motricidad gruesa tiene que ver con todos aquellos movimientos grandes que nosotros desarrollamos y tiene que ver con las extremidades inferiores, ¿listo? El dominio de las extremidades inferiores. Ambos procesos dependen de una estimulación que se haya realizado al sistema nervioso central o que se continúe desarrollando. Primero se desarrolla una que la otra. Inicialmente, motricidad gruesa, ¿sí? Hablándolo desde los 3 meses de nacimiento hasta más o menos hasta los 4 o 5 añitos se fortalece. No quiere decir que se deje de trabajar, se fortalece la motricidad gruesa. Y después de los 4 años se empieza a trabajar por la motricidad fina, precisando un poco más procesos de coordinación con las extremidades superiores. ¿Listo? Ajá. Xiaomi, te doy paso. No sé, me dices que estás listo para participar. Mm, a ver, creo que por acá no tengo más preguntitas. Bien, vamos entonces a continuar con esa pequeña pausa que hicimos para dar esa información importante que ustedes refieren de acuerdo a cada uno de los procesos que vienen desarrollando con nosotros, ¿listo? Con la corporación. Vamos a responder a esta pregunta, ¿listo? Hablamos hace un momento de crecimiento y desarrollo. Pregunta puntual. ¿De qué nos sirvió hablar de crecimiento y desarrollo? ¿Qué dicen ustedes? Alzamos la mano y en orden de las manitos les doy la palabra. ¿Listo? ¿De qué nos sirvió hablar el día de hoy de crecimiento y desarrollo? Les escuchamos. Aquí en este momento invito a la participación de todos ustedes a que nos compartan de manera personal, ¿cierto? ¿De qué nos sirvió para poder dar paso a un análisis de un caso corto para que lo relacionemos, interactuemos y analicemos? ¿Listo? Y de esa manera damos por finalizado el encuentro. Abro aquí paréntesis mientras vamos alzando la manito. Recordemos que nos vemos de lunes a viernes en un horario de 6 a 8 p.m. ¿Listo? Y que en ese horario estaremos interactuando durante 2 semanas desde los procesos de psicomotricidad. ¿Listo? ¿Quién alza la manito? ¿Quién realiza por acá la participación? Habilito micrófonos, chicos. Habilitamos los micrófonos. ¿Alguien por aquí? Listo, vamos a habilitar por aquí a Marbeli. Tú me confirmas si así como te estoy pronunciando suena tu nombre. Tienes paso. Te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Dale, sí me escuchan, ¿verdad que sí? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Muy buenas noches, profe. Saludos. Agradecida esta oportunidad inmensa
Y bueno, el tema de hoy lo considero desde mi punto de vista. Soy profesora en el área de educación física, especialista pues en el área infantil. Que hablar de desarrollo y crecimiento, como bien lo expresé, son procesos que se dan de manera continua y que debemos respetar ante todo. Y a nivel psicomotor, son procesos que debemos contribuir en un buen sentido para que el niño pues tenga su desarrollo de manera integral, tomando en cuenta estos factores que muy bien los especificó, tanto internos como externos, pues que nos van a dar ese bagaje, ¿no? Diseñar las estrategias más adecuadas, orientar esos procesos de enseñanza y aprendizaje en función de cada una de las etapas, para que el niño desarrolle y adquiera en cada una de esos momentos, de esos periodos, pues lo que les corresponde desarrollar este, de la mejor manera. Pues eso considero que es unos aspectos y unos elementos que tenemos que tener en cuenta desde las diferentes áreas, no solamente de educación física, que trabaja por medio y a través del movimiento para contribuir a ese desarrollo psicomotor, sino bueno, dentro de las diferentes áreas que quizás muchos compañeros aquí comparten. De verdad agradecida, etapas prenatal y postnatal, pues sumamente importantes, porque todo se da desde antes del nacimiento, cuidando a una madre desde una alimentación adecuada para que ese niño y ese bebé se desarrolle y crezca en un ambiente saludable y por ende pues tengamos las etapas subsiguientes de igualmente de manera positiva. Es simplemente un aporte y muchísimas gracias desde Venezuela. Muchas gracias por tu aporte. Todos los aportes que hagamos en este escenario son válidos, listo, y los invito a abrirse para realizarlos. Y Manaida, en este momento puedes abrir tu micrófono. Bueno, se nos fue. Cristian. Ah, bueno, creo que piensas que no te funciona el micrófono Buenas porque no. noches. Y Manaida, sí. Me Pues, escucho. Feliz sí. noche para todos. Bueno, ante nada agradecer por todo el material que nos trae hoy. Por acá estoy desde Venezuela. Soy bailarina y danza contemporánea y trabajo con niños de edad desde lo que es la etapa inicial acá en nuestro país. Esto para mí hoy, bueno, ha sido un complemento, ¿verdad? Para refrescar además parte del conocimiento que vamos adquiriendo dentro de la carrera como docente y de esta manera poder preparar mejor para sacar un mayor potencial de nuestras clases, la danza que, como la profesora que habló anteriormente, trabajamos a partir del movimiento, pues poder generar en ese niño o niña un mejor desarrollo en sus potencialidades, y teniendo además un conocimiento previo de lo que fue su proceso tanto de crecimiento como de desarrollo cognitivo, antes de llegar a nuestras manos, pues aún más podemos entonces potenciar a ese niño o niña para un futuro. Muy bien. Manera, muchas gracias. José, José. Sí, profesora, considero que el desarrollo y el crecimiento van de la mano y que es un proceso que se da permanentemente desde la concepción hasta que uno muere, porque es un aprendizaje a largo plazo donde nos permite poder seguir desarrollando en la medida de las posibilidades todas esas habilidades, conocimientos, destrezas y otros, tanto en la actividad física como en la actividad psicológica en general. Más aún cuando llegamos a determinada edad, cuando somos adultos mayores, nos permite poder seguir manteniendo la movilidad
para poder nosotros seguir teniendo procesos mentales. Creo que son importantes a lo largo de la vida. Muy bien, José, muchas gracias por tu aporte y muy asertivo lo que tú estás diciendo. Veo que te enfocas mucho en esa parte mental. Es muy importante, de hecho lo vamos a ver en el módulo 1 cuando lleguemos al sistema nervioso. Allí vas a ver a profundidad lo que significa y lo que tú estás defendiendo desde la participación pasada en la necesidad de ahondar sobre ese desarrollo mental, neuronal, psíquico del ser humano. Muchas gracias. No sé si Cristian por aquí ya tenga audio. Te voy a dar paso nuevamente, a ver si ya nos funciona. Creo que no. Y por acá hay varios comentarios en el chat. Bien, vamos a dar entonces continuar al encuentro. Gracias a las personas que alzaron la manito, que hicieron su aporte. Recuerden que este encuentro se basa también de ese tejido de saberes que nosotros podamos ir generando. ¿Listo? Vamos ahora a hacer un análisis de un caso. ¿Listo? Lo voy a pasar y lo vamos a leer. Este es el caso que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer el análisis a la luz, chicos. Quiero que me presten mucha atención para que cuando hagan sus participaciones, en la medida de las posibilidades, les agradezco que abran sus micrófonos, ¿sí? Para poder generar pues la participación y no realizar pues como la lectura particular de cada uno de los aportes. Eh, Porque es importante escucharnos, porque es importante participar. ¿Listo? Entonces dice. Silvana nace con hidrancefalia, ¿sí? No se desarrolló su cerebro en la gestación. Recordemos entonces esa etapa intrauterina, ¿cierto? Entonces, a partir de ella vamos a tener aquí como esa información de referencia. No desarrolló su cerebro en la gestación, lo cual, y aquí de pronto estoy atendiendo un poco a las precisiones de José, lo cual le produjo un retraso motriz. Ojo a lo que estamos diciendo. La hidrancefalia, ¿sí? Tiene que ver con que hubo una ausencia en el desarrollo cerebral y por ende se produjo un retraso motriz. ¿Cuáles son las características de Silvana? No controla sus movimientos, tiene dificultades de lenguaje. Para la persona que hace poco también hizo una pregunta de profe, ¿el desarrollo psicomotriz tiene que ver con el lenguaje? Aquí está tu respuesta. Sin exploración ni aprendizajes significativos, tiene dificultades para sentarse, sostener la cabeza y controlar sus extremidades. Chicos, 3, 4 personas del grupo que habiliten sus micrófonos y realicen un análisis a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Que los contenidos que nosotros abordemos nos sirvan precisamente para esto, para poder generar un análisis de una situación real o hipotética. ¿Cómo la interpretarían ustedes? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Les escucho. 2 minuticos para que pensemos allí según lo que estamos leyendo y vamos a generar participación. Vamos a activar esos micrófonos, vamos a activar la participación de cada uno de nosotros para que podamos entretejer todo este proceso. ¿Listo? Vamos a analizarlo 2 minuticos allí de manera autónoma e independiente para que podamos generar la participación activa de todo el proceso. Vamos a alzar la manito. Listo, vamos pensando allí. ¿Cuál es nuestra opinión de acuerdo a los factores intrínsecos, extrínsecos que pensamos? ¿Cuál es nuestra perspectiva al respecto?
Vamos a escuchar entonces a Yetsabet. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hola. Yo soy maestra de educación especial y pues puntualmente tenemos que ver casitos como estos. En el caso que usted propone de la niña, habrá que analizar diferentes aspectos según lo que usted comentó hoy. Ella tiene crecimiento de talla, pero en cuanto a su desarrollo, hay un atraso de sus habilidades, especialmente del control cefálico, que no mantiene su postura y habrá que trabajar pues desde las primeras etapas, cómo ayudarle a tener tono muscular, fuerza en su tronco para que ella pueda sostenerse. Al igual no le escuché muy bien el caso, pero si tiene problemas para hablar, eh, si ella puede alimentarse sola. Entonces habría que analizar qué cosas sí hace y a partir de lo que ella hace, entonces enfocarnos cuáles serían nuestras metas, tanto en el hogar, con los padres, y si ya ella va a un centro de educación, ya sea un parvulario, también darle el acompañamiento pues al personal para trabajar metas definidas en cuanto a este caso. Yetsabet, tú estás viendo la pantalla, el caso está en pantalla, ¿lo ves? No, profesora, está la diapositiva. Ah, a ver, ¿y ahí? ¿Lo ves ahí? Ahora sí, profesora. Ah, bueno, seguramente por eso de pronto algunas personas no han alzado la manito. Yetsabet, muchas gracias por lo que nos compartes, porque haces alusión a esos momentos o a esos conceptos que abordamos hace un momento. Entonces dice, desde el crecimiento, digamos que entre comillas puede que esté normal, ¿cierto? Pero desde el desarrollo estamos viendo algunas ausencias o algunas dificultades que nos evocan allí una atención inmediata en sus procesos de desarrollo. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguien más tiene algo que comentar al respecto? Chicos, vamos a opinar. ¿Alguien más que por aquí nos dé su opinión frente al caso? ¿Alguien que se anime a realizar su participación y nos cuente su perspectiva al respecto? Eucaris, buena noche. Hola, buenas noches. Sí, básicamente con el caso es evaluar qué, qué se va a trabajar con la niña, pues, o sea, cuáles serían los estímulos que se van a trabajar para poder reforzar lo que ya ella tiene, para irle ayudando a ese crecimiento, pues. Sabemos que una persona con hidrocefalia cuesta un poco para el desarrollo, vamos a decir, un desarrollo normal, pues. Pero poco a poco uno lo va estimulando y llega el momento que ellos van respondiendo hasta su límite, pues. Muy Gracias. bien. Vamos a intentar realizar esta perspectiva, esta interpretación desde los temas abordados. Listo, vamos a escuchar a Dora. Dora Lilibet. Buenas noches. Hola. Bueno, a ver, les cuento. Mi nombre es Lilibet y soy de Colombia. Trabajo en una sala cuna, tengo una sala cuna y trabajo con bebés a partir de los 4 meses hasta los 2 años y medio. En cuanto al caso de Silvana, a mí me parece que es extremadamente complicado si no hay un desarrollo en el cerebro. Eh, en la gestación me parece muy complicado el desarrollo de la nena. Puede tener crecimiento físico, pero pienso que las habilidades que ella poco a poco vaya desarrollando, pienso que van a ser más pocas. Ahora, yo lo digo porque soy madre de una niña en condición de discapacidad
y ella sufrió una lesión en el momento de nacer. Ha sido muy complicado, la niña ya tiene 37 años, la niña no camina, la niña no aprendió a leer y a escribir, a pesar de que se ha estimulado desde los 4 meses de nacida. Entonces, si Silvana no hubo un desarrollo cerebral en la gestación, pues hay un retraso motriz, me imagino que cognitivo, físico, bastante complicado. Pienso que el trabajo es bien arduo con Silvana para poder hacer un estímulo en las habilidades que la niña desarrolle. Muy bien, Lilibet, muchísimas gracias y gracias también por eso Bueno, que pues compartes. Chicos, vamos a generar como una finalización en relación al caso. Acá nos dicen que hubo una situación propiamente que viene congénita, es decir, es un factor intrínseco, ¿cierto? Nace con esto, nace con hidraencefalia, es decir, es algo con lo que esa persona ya viene de base y que adicional a eso va a depender de todos esos procesos extrínsecos que se den, ¿sí? Entonces aquí se dice, no desarrolló su cerebro. Es un proceso muy complejo porque si no hubo un desarrollo gestacional fetal, pues vamos a tener atrasos desde ya, ¿sí? Puede que desde su nacimiento, ¿sí? Y en su proceso evolutivo, claramente se deba tratar su hidrancefalia, ¿sí? Y esto va a generar una disminución o una demora o un proceso tardío en el desarrollo de otros procesos de su desarrollo. En este caso particular, no controla sus movimientos, entonces vamos a ver a alguien, ¿sí? Con movimientos aleatorios. No los va a poder controlar porque su función mental no se lo permite. Es decir, al no haber una información, un estímulo específico que controle sus movimientos, pues difícilmente vamos a poder generar el desarrollo como tal de movimientos organizados y controlados. Dificultades del lenguaje, dado a que su desarrollo no tuvo lugar en el cerebro y de esta manera, pues entonces van a haber dificultades. Acá no dice ausencia de lenguaje o no habló, van a haber dificultades. Entonces, palabras de tartamudeo o simplemente va a desarrollar ciertas palabras o va a tener ausencia del lenguaje en un 80% o puede tener un lenguaje o una comunicación selectiva. Esto a su vez le va a abocar dificultades en la lectura y en la escritura, ¿cierto? Vamos a ver también aquí sin exploración, es decir, no le interesa, ¿sí? Tiene que haber una muy buena estimulación para que ella lo haga, porque por sí mismo no hay una motivación dada a esas dificultades de su desarrollo. Digamos que no hay un estímulo que le genere interés, ¿sí? Y finalmente demuestra dificultades para sentarse claramente, para coordinar o tener una posición en específico, para sostener su cabeza y para controlar sus extremidades. Entonces aquí vemos cómo los factores intrínsecos y extrínsecos tiene una relación inmediata con este caso que nosotros estamos revisando. Es importante para cada uno de los encuentros vamos a tener una propuesta. Llámese un caso, llámese una pregunta, llámese en ideas, lluvia de ideas, como también lo conocemos, y la intención es que podamos participar del ejercicio. ¿Listo? Chicos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro encuentro del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se vincularon, a las 116 personas que se encuentran en sala disfrutando de esta formación tan importante como lo es hablar de psicomotricidad. Recuerden, por favor, que nos encontramos nuevamente el día de mañana, ¿sí? En el mismo horario, por el mismo enlace. En este momento, para quienes se van a conectar en el horario de 8 a 10 p.m., ya nos encontramos. Vamos a hacer una pausa activa, vamos a estirarnos un poco para continuar con la clase siguiente, que tiene que ver con neurodiversidad, un proceso también bien interesante
con relación a lo que tiene que ver con todos los procesos neuronales y desarrollo del ser humano. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se unieron, que estuvieron por aquí conectadas, presentes. Los esperamos mañana en un nuevo encuentro de formación, en una nueva experiencia de aprendizaje. Feliz noche para todos y si quieren por acá nos pueden dejar un mensajito de cómo les fue hoy, qué tal les pareció la clase y nos encontramos nuevamente mañana. Feliz noche para todos. Quienes entran a neurodiversidad, unos minuticos, hacemos una pausa activa y ya nos encontramos nuevamente. Muchas gracias, profe, por esta clase tan linda de nuestro diplomado en psicomotricidad. A todas las personas que están interesadas en neurodiversidad se pueden quedar. Recuerden que es en esta misma sala de Zoom. Vamos a dar unos minuticos, como dice la profe, para hacer una pausa activa, para tomar un poquito de agua y a las 8 vamos a dar inicio pues a la nueva clase. Les comparto nuevamente por acá el grupo oficial y mi contacto para las personas que están interesadas en poder adquirir su información o el resto de material y demás, certificación, tanto para psicomotricidad como para neurodiversidad. Entonces, por este grupo les voy a estar brindando la información. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya regresamos.